Muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, ¿qué recuerdos tenés de este discurso y de lo que luego vino a partir de la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre del 83? Yo recién fuera de cámaras le contaba que viví muy de cerca este discurso porque él planteaba que esta era una oración laica. Nada más y nada menos que el mandato del acuerdo entre unitarios y federales que da la Constitución de 1853, que en este preámbulo establece el sueño de una Argentina. Una Argentina que tenía capacidad de llamar a todos los habitantes del mundo, porque planteaba un proyecto de país que estaba bien visto, no alcanzaba con los argentinos y necesitábamos que vinieran de afuera capacidades distintas a las que no teníamos nosotros. El consenso, nada más y nada menos que de unitarios y federales. Sí hubo grieta en la historia argentina, bueno, podemos citar esta, y este mandato es el que Alfonsín en esa oración laica repite en toda su campaña. Y yo tuve la suerte de compartir tribuna el día que hace el cierre de campaña aquí en la ciudad de Resistencia, aquí cerquita. Juan B. Justo y Rawson en aquel momento. En ese momento era Juan B. Justo y Rawson, estaba el Banco Italia. Claro. Y ahí se monta un gran escenario, participaba yo muy activamente de la Juventud Radical. Ese día llueve muchísimo y por esas agendas de las campañas largas, las campañas presidenciales en ese momento eran campañas de 2 años. Agendas apretadas, cierre ya, se decide hacer el acto. Entonces la juventud salió a limpiar las calles y acomodar todo para que el acto se dé. A mí me avisaron a las 6 de la tarde que iba a participar un joven. Y ese joven terminé siendo yo. Imagínense en qué situación me sentía compartiendo tribuna nada más y nada menos que con Raúl Alfonsín, en ese momento Livio Latasa, que fue candidato a intendente y gana la elección en la ciudad de Resistencia, Luis León, Víctor Martínez. Bueno, a mí me tocó abrir el fuego y tengo guardado aún parte de ese recuerdo y hablé de la democracia, ¿no? Dije que la democracia era la tabla salvadora de esta situación que vivía la República Argentina. Y bueno, a partir de ahí transcurrieron 40 años y vale reflexionar respecto a estos 40 años a donde la democracia argentina, en un contexto internacional donde las democracias están cuestionadas, muy cuestionadas, y que tiene que ver con los resultados. Los resultados tienen que ver con una fuerte acumulación de todo tipo de capacidades en pocas manos y los sectores populares más importantes en términos de números fuera de los esquemas de estándares mínimos de buen vivir. Esto está siendo cuestionado en todo el mundo y después el crecimiento del chauvinismo, esta suerte de nacionalismo que en la República Argentina tenemos un exponente por estos días que, bueno, ni siquiera quiero decir el nombre porque juega en contra de los valores de la democracia, a pesar de que tiene seguidores, juega en contra de los valores de la democracia que podemos hablar. La democracia... ¿Quién? Javier Milei. Dígalo. Milei. Ah. Sí, no hay que hacerle prensa, pero igual, digamos, ¿no? digamos todo. Que es consecuencia del cuestionamiento que tiene la democracia. Y dentro de la democracia, los componentes que tienen que ver con esto que está establecido en la Constitución argentina a partir de la reforma del 94, que es el estatus que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos son las organizaciones que de alguna manera garantizan ordenadamente el sistema democrático, que está totalmente desmadrado y degradado. ¿Vos creés que estas ideas libertarias, Milei y Esper, pueden poner en riesgo a la democracia? Yo creo que hay sectores que van a garantizar siempre el funcionamiento democrático en la República Argentina. Lo que creo es que es peligroso
que estos sectores sigan creciendo. Hay antecedentes históricos. Después podemos hablar de un capítulo particular que es el populismo, que tiene que ver mucho con Latinoamérica. Latinoamérica, en términos de sociología y de pensamiento, el populismo tiene historia en su nacimiento en Latinoamérica, pero podemos hablar de la Europa de la década del 30, la posguerra de la Primera Guerra Mundial, que fue de alguna manera con la insatisfacción de los sectores que habían perdido la guerra, que sufrían situaciones económicas, que dan nacimiento nada más y nada menos que a ese chauvinismo que representa Hitler. Disculpe, en este proceso actual que estamos viviendo, más allá del fenómeno de los libertarios, fenómeno Milei y demás, pero en la Argentina esto está explicado de alguna manera por la erosión del sistema de partidos políticos después del 2001, porque a partir de la fragmentación que existió de los partidos y la sobreoferta incluso, más allá de que se venga la democracia, pero fragmenta un poco el escenario electoral y pone en discusión la democracia, llegamos a este punto de hoy. Ahora, la solución o la alternativa para afianzar la democracia es a través del fortalecimiento de los partidos políticos, ya pensando incluso en un escenario más parecido al bipartidista que teníamos antes, ¿o no? Sería, digamos, que de alguna manera clarificaría posiciones y el sistema funcionaría. En Europa, esta situación de atomización, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de el nombre de un partido y de la figura icónica del partido, que es la Margarita en Italia. La Margarita está conformado por diversos partidos políticos que cada uno es un pétalo de la Margarita. La conformación que se da a partir de la década del 90, a pesar de sus sistemas que siempre requieren de acuerdos parlamentarios, España, Italia, no son elecciones directas, pero se atomiza de tal modo que Berlusconi es fruto de esa atomización y llega al poder un exponente que no es de la política, es un representante de las corporaciones mediáticas. Y bueno, todos conocemos después cuál es el final de Berlusconi y cuál es la realidad de Italia. En la Argentina, creo que esta atomización es creciente en términos de que se sigue la lógica de creer que hay salvadores individuales. Y creo que es la oferta que más se compra. Digo, este señor Milei es parte de esa suerte de idea de que él va a salvar la República Argentina. Reformulo lo que preguntaba Ale en relación a... Yo digo, ¿no será en lugar de la fragmentación de los partidos políticos que lleva en cierta forma la despolitización de la sociedad, el incumplimiento sobre todo del contrato electoral? Recién escuchábamos al ministro Santiago Pérez Pont sostener que no se cumplió el pacto social entre el Frente de Todos y el gobierno, la gestión. Otro tanto ha hecho la gestión de Mauricio Macri. Y el radicalismo no va a contramano también de ese contrato electoral y sobre todo si se toma el mensaje, Hugo, que diera hace un tiempo largo ya Raúl Alfonsín, que había marcado como parámetro de límite que nunca el radicalismo debe estar unificado con la derecha, y dio un nombre propio, Mauricio Macri. Y tomando las palabras, por ejemplo, el sábado pude hablar con Sergio Vallejos, histórico dirigente radical también, y él dijo, yo me fui al radicalismo porque el radicalismo hoy es el furgón de cola del PRO, que justamente conduce Mauricio Macri. ¿No se rompe ahí ese contrato electoral y eso lleva a una despolitización de la sociedad? Sin lugar a dudas. Yo creo que la sociedad está cada vez dándole menos crédito a la política y a la dirigencia política. En estos 40 años de democracia, digo, hablar solamente de los índices de pobreza es la reacción. Digo, la democracia es la que no resuelve este tema. Y ahí está todo esto. Y respecto al radicalismo y a la alianza que conforma con el PRO, me parece que es resultado también
de un planteo que está siendo discutido dentro del propio peronismo, digamos, que es el kirchnerismo, que plantea una salida solamente por ese lado. Digo, podemos hablar de la CLO haciendo asesoramiento a la presidenta Fernández de Kirchner. Vicepresidenta. ¿Cómo? Vicepresidenta. No, la CLO, cuando vivía la CLO, Cristina era presidenta. Claro. Está bien. El filósofo que consultaba a Cristina Fernández de Kirchner que decía, aquí hay que encontrar un enemigo, no un adversario. Digo, aquella lógica de la década del 70, donde los adversarios se reconocen como tales y demuestran que si se reconocen como adversarios en algún momento pueden tener puntos de coincidencia. Tal cual. Digo, aquel momento histórico donde Perón y Balbín dice, vengo a despedir a un adversario. Pero El adversario sí. admite, y me parece que esto es en el avance de la democracia, debemos tener algún punto en común para encontrar acuerdos. Y en esta nueva democracia hay ejemplos. Digo, recién ustedes hablaban de la reforma constitucional en la provincia del Chaco. ¿Qué es la Constitución Nacional? Básicamente es el acuerdo de una sociedad. ¿Está de acuerdo con la reforma? Yo siempre estoy de acuerdo con las reformas. ¿Qué Porque reformaría soy la reformista, Constitución? pero los tiempos y cómo. La reforma del 94, Raúl Alfonsín, de punta con Menem, dice, no vamos a acompañar la reforma constitucional, no vamos a acompañar y no vamos a acompañar. Y una mañana nos despertamos y Raúl Alfonsín con el senador Lozada de Misiones en la residencia de Olivos. Después Alfonsín sale a dar explicaciones y dice, tenemos que pactar la reforma constitucional. El famoso porque si no, Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos y el núcleo de coincidencias básicas. Ahora, en un escenario actual donde justamente surgen los personalismos y donde cada espacio político tiene a su líder, tildémoslo mesiánico o no, dependiendo del espacio, ¿no? Hablamos de los libertarios, hablamos incluso del propio PJ, con la figura de Cristina, hablamos de Juntos por el Cambio y UCR Pro, con Mauricio Macri por un lado, hoy un poquito más desvanecido, pero igualmente haciendo la cabeza. Con tantos niveles de personalismo, pregunto dos cosas. Primero, ¿es posible acuerdos? Y segundo, ¿no es hora de que la democracia argentina, para fortalecerse, inicie un debate para terminar con el hiperpresidencialismo y quizás ver un esquema más similar a un parlamentarismo? Mira, la reforma del 94 moderniza la Argentina y lleva a la democracia a romper con aquella lógica que inclusive está inserta en la Constitución. El pueblo gobierna a través de sus representantes. La reforma del 94 plantea una democracia con más participación. Y ahí podemos poner los institutos nuevos de controles, la Defensoría del Pueblo, y ahí va la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete de alguna manera le quitaba esa preponderancia, pero nosotros tenemos... Sigue estando en una persona. Tenemos mentalidad, además, los argentinos tenemos mentalidad. Pero por otro lado, un tipo Hugo, resuelve, sí. A mí me genera mucho ruido, porque tenés el ejemplo de Italia, con Giorgia Meloni, la extrema derecha en el poder, sistema parlamentario. Sí. Lo tenés en Perú, donde es un caos, no hay un sistema hiperpresidencialista, pero sin embargo Perú es un caos. Cambia de presidente como de zapato. Y por otro lado, tenés el ejemplo de Reino Unido de Gran Bretaña, donde también llegó al poder en un sistema parlamentario la extrema derecha. ¿Alcanza con eso? E insisto con algo, con relación al tema del contrato electoral y hacer que la gente viva mejor. Más que los sistemas, ¿no debería mejorarse justamente el sentido de hacer vivir mejor a la gente? Digo, el numen de la democracia tiene que ver con eso. El sistema democrático es el sistema que permite la discusión con libertad para lograr ese objetivo, que es el bienestar. Por eso el cuestionamiento de la democracia en todo el mundo. Estados Unidos, este ejemplo que recién lo estábamos mirando.
es la ruptura entre eso que idealizábamos, ¿no? El funcionamiento de la democracia a través de dos sectores organizados. Viene Trump, hace los planteos que hace, rompe toda esa lógica y dice, nosotros tenemos que ir. Bueno, podemos hablar de todo lo que planteaba Trump y que sigue planteando Trump. Digo, la democracia no sirve como tal, los Estados Unidos no están siendo defendidos, los ciudadanos de los Estados Unidos viven peor que los que vienen de afuera. Digo, todas estas situaciones que no resuelve la democracia, estos se constituyen como alguna especie de faro o alternativa, que yo digo falsa, pero la dirigencia tiene que trabajar. Hoy hablabas vos de la coparticipación y el cuarto lugar de la coparticipación en la provincia del Chaco. En el esquema nacional, cuarto Chaco. Y esto tiene una historia, no solamente de haber discutido números, esto tiene la historia de haber tenido en el Senado de la Nación a Deolindo Felipe Vittel, a Luis León, en la Cámara Baja la preponderancia de los hermanos Pedrini, que venían de la década del 70 con una presencia muy importante, uno de ellos presidente de la Cámara de Diputados, cuando Juan Domingo Perón era presidente de la República. Digo, el Chaco en esa representación se cierran y la lógica de un presidente que entiende. Raúl Alfonsín en ese esquema que lamentablemente 40 años después seguimos igual, una de las provincias más pobres, la ciudad de Resistencia, como la primera ciudad más pobre de la República Argentina. Esto de alguna manera se debe romper. Yo la escuchaba recién a María Inés hablar de la ley que establece que los celulares y la Internet sean servicios públicos. Cuando yo fui diputado nacional, y yo trato de ser coherente, digo, porque hay un archivo, estos eran los proyectos que yo más trabajaba. En ese momento, lógicamente, yo era radical, las mayorías no eran afines a mí, nunca pudimos tratar en comisión esos proyectos. Entonces ahora, cuando el presidente avanzó en eso, lógicamente que yo salí a aplaudir esta decisión del presidente. Entonces, esto de alguna manera para demostrar que si tenemos coherencia vamos a encontrar puntos de coincidencia. Porque, de eso se trata la política, obviamente. La última pregunta, Hugo. No sé si vale el término, pero digo, a 40 años de democracia, ¿estamos mejor o estamos peor? Estamos mejor en muchas cosas. Hemos avanzado en términos de derechos individuales, colectivos, pero estamos mucho peor que en la década del 80 en algunas cuestiones que son muy palpables. Digo, la inflación, los ingresos, la comida, los servicios, esas son las cosas que la gente palpa todos los días y que, tal cual planteaba Alfonsín, con la democracia se educa, se come, se vive, se cura. Este es el sistema que nos puede posibilitar esto. Hasta ahora los resultados en ese sentido hemos dado muy pocos pasos en relación a lo que se debe hacer para lograr el bienestar general. Muchas gracias. Gracias a ustedes.